Los proyectos universitarios se supone que deben ser sencillos, ¿no? Eliges un tema, haces la investigación, lo pones todo junto y tal vez aprendes algo en el camino. Cuando mi amigo Claudio y yo nos inscribimos en una clase, pensamos que sería divertido, un descanso del habitual ajetreo. La tarea era simple, crear un cortometraje documental. Pero siendo los perfeccionistas que éramos, decidimos abordar algo más grande, algo que destacara nuestro proyecto por encima del resto y, lo más importante, algo que nos resultara interesante. Y así fue como terminamos en medio de este supuesto bosque maldito, no muy lejos de donde vivimos. Nuestro objetivo era desmentir las leyendas locales que habían mantenido a la gente alejada de esos árboles durante décadas. El bosque era hermoso a su manera, tenía altos y frondosos árboles, y un tipo especial de silencio que era casi terapéutico. Pero ese silencio tenía un peso. Era como si el bosque contuviera la respiración esperando a que algo sucediera. Las historias sobre el bosque se remontan a generaciones. He oído que las tribus nativas americanas solían vivir allí y que el bosque supuestamente era un terreno sagrado. Ya sabes, el mismo tipo de introducción típica de todas las historias malditas en Estados Unidos. Pero luego vinieron las historias de fantasmas, demonios y rituales oscuros. En mi opinión, creo que todo eran solo viejas leyendas y mitos que la gente decía que ocurrían en lo profundo de esos bosques. Y esos mitos se exageraron y se esparcieron a lo largo de las generaciones. La mayoría de la gente evita el lugar, y aquellos que no lo hacen generalmente regresan hablando de energía negativa y todas esas tonterías. En caso de que no lo hayas notado todavía, no soy un creyente en lo paranormal, ni en las energías, ni en nada de eso. Y Claudio tampoco lo era. No creíamos que el bosque estuviera maldito. Pensábamos que todo eran supersticiones e historias para contar junto a la fogata. Y por eso pensamos que este era el tema perfecto para un documental. Una oportunidad de desentrañar las capas de folclore y mostrarle al mundo, o al menos a nuestra clase, que esos bosques eran solo otro conjunto de árboles. Pasamos las primeras horas filmando el paisaje, capturando tomas de la luz del sol filtrándose entre los árboles, el denso follaje e incluso algunas de las cuevas que encontramos esparcidas por la zona. Realmente era, objetivamente, un bosque hermoso. Había una cueva en particular que llamó nuestra atención. No era profunda, pero la forma en que la luz jugaba con las rocas la hacía perfecta para el ambiente inquietante que buscábamos en nuestro filme. Mientras montábamos la cámara dentro de la cueva, sentí como si algo hubiera cambiado. El sol comenzó a esconderse detrás de las nubes y casi parecía que los sonidos de la naturaleza comenzaban a apagarse justo en ese momento. Claudio se detuvo, congelado en mitad de la toma, y susurró algo en voz muy asustada, preguntando si había escuchado eso. No había escuchado nada, pero la expresión en su rostro fue suficiente para hacerme sentir algo incómodo. Nos quedamos ahí en la tenue luz de la cueva, forzando nuestros oídos, y entonces yo también lo escuché, un tipo de sonido que venía de afuera. Habíamos estado escuchando el viento soplar todo el día, pero esto definitivamente no era el viento. Era claramente el sonido de alguien, o algo, acercándose a la cueva. Estos pasos se acercaban lentamente y luego simplemente se desvanecían a la distancia, como si estuvieran huyendo cuando se acercaban a la cueva. Nos intercambiamos miradas muy nerviosas. Nos habíamos pasado todo el día riéndonos de las historias, pero en ese momento no tenía miedo de admitir que sentí un toque de miedo. Mi mente corría con diferentes escenarios. Tal vez solo era otro excursionista o algún animal que pasaba por allí. Pero cuanto más tiempo permanecíamos ahí, más empezaba a dudar de esas explicaciones racionales. Tratando de mantener una voz firme, le dije que deberíamos terminar ya que habíamos grabado suficiente. Él no discutió. Empacamos rápidamente la cámara y el equipo, ambos tratando de aparentar tranquilidad, pero era obvio que nos movíamos con bastante frenesí. Cuando salimos de la cueva, el bosque parecía más oscuro de lo que debería haber sido, ya que el sol comenzaba a esconderse detrás de las nubes. La sensación de temor era abrumadora, y con cada paso que dábamos hacia el coche, el sentimiento de angustia crecía. No habíamos caminado mucho cuando el sonido volvió, esta vez más fuerte y mucho más cercano. Nos detuvimos y tratamos de identificar el sonido. Escuchábamos mientras el crujido se transformaba en el inconfundible sonido de pasos. Nos volteamos, y fue cuando los vi, dos figuras oscuras moviéndose rápidamente entre los árboles.
sus formas desdibujadas por las sombras. Y ambos comenzamos a correr. Miré varias veces hacia atrás y era imposible decir que nos estaba persiguiendo. Me negaba a creer que era alguna entidad oscura, pero en ese momento realmente no podía decirlo, ya que mi corazón latía con fuerza, y Claudio y yo corríamos torpemente por el bosque, tratando de no chocar con los árboles o tropezar con las raíces, mientras parecía que estas personas se deslizaban entre los árboles. Cuanto más rápido corríamos, más fuertes se volvían los pasos, hasta que sentí que estaban justo encima de nosotros. Me arriesgué a echar un último vistazo por encima del hombro y obtuve mi vista más clara de esas personas. No solo nos seguían, sino que se estaban acercando muy rápido. Claramente tenían forma humana, pero había algo raro en ellos, algo en la forma en que se movían. No pude distinguir ningún detalle, más allá de que tenían forma humana y que claramente estaban vestidos de negro, y se movían tan fácilmente entre los árboles. Claudio vio que yo empezaba a ralentizarme porque estaba mirando hacia atrás y me gritó para que me apresurara. Hicimos nuestro último esfuerzo hasta llegar al coche, prácticamente lanzándonos dentro del vehículo y cerrando las puertas de golpe detrás de nosotros. Claudio buscaba frenéticamente las llaves, con las manos temblando. Cuando finalmente giró la llave en el encendido, el motor rugió y sentí alivio hasta que miré hacia abajo y vi la luz del tablero encenderse con una advertencia de presión de los neumáticos baja. Claudio miró confundido, pero no le dio mucha importancia. Simplemente puso el coche en marcha. Pero en el momento en que intentamos movernos, el vehículo dio un tirón torpemente. Nuestros neumáticos estaban desinflados, todos ellos. Saqué la cabeza por la ventana y vi que los neumáticos parecían haber sido rajados. Y antes de que pudiéramos procesar completamente lo que estaba sucediendo, un movimiento llamó mi atención. Miré hacia arriba y ahí estaban. Eran 3 personas, no solo 2, emergiendo de la línea de árboles, caminando lentamente hacia nosotros. Se me cayó el estómago al darme cuenta de que eran las mismas figuras borrosas que había visto antes, y que no eran apariciones fantasmas, sino humanos reales, vestidos completamente de negro de pies a cabeza, con sus rostros ocultos detrás de máscaras sin rasgos. Las máscaras se parecían mucho a pasamontañas, quizás una especie de Shai, si estás familiarizado con esos, pero completamente negros. El coche estaba cerrado, pero eso hizo poco para calmar el pánico creciente dentro de mí mientras se acercaban más. Claudio intentaba desesperadamente llamar por ayuda, pero la señal era muy débil, y la llamada seguía fallando. Finalmente, Claudio logró comunicarse con alguien, gritaba pidiendo ayuda, dando nuestra ubicación y luego perdimos la llamada cuando se cortó. Pude ver las figuras ahora más claramente que nunca. Una de ellas tenía una complexión más delgada y manos más pequeñas con esmalte de uñas brillante, un detalle que debería haber sido insignificante, pero que de alguna manera hacía la situación aún más extraña. Casi deseaba que fuera alguna entidad oscura en lugar de una persona. Uno de ellos comenzó a golpear la ventana, mientras que los otros 2 comenzaron a patear las puertas y golpear el capó. Los puños seguían golpeando las puertas, sacudiendo el coche con cada golpe. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba pensar y elaborar algún tipo de plan. Pero la situación era paralizante. Uno de ellos, el más pequeño, con ese esmalte de uñas, comenzó a golpear más fuerte en la ventana, el vidrio empezando a agrietarse con la fuerza. Podía escuchar sus risas, lo que solo era un recordatorio más de lo horrible que era la situación. El cristal parecía que iba a ceder, lo sabía, y no había nada que pudiéramos hacer. Pero entonces, en medio de todo este caos, vimos luces aparecer. Sirenas en el espejo retrovisor fueron una visión bien recibida por primera vez en mi vida. Estas figuras congelaron sus risas y se voltearon para mirar. Cuando el vehículo se acercó, pude distinguir que era un guardabosques. Sin decir una palabra, estas personas se lanzaron nuevamente hacia el bosque, desapareciendo tan rápido como habían aparecido. El guardabosques se detuvo a nuestro lado, con una expresión mezcla de preocupación y confusión mientras se acercaba a nosotros. Nos preguntó si estábamos bien, y asentimos aún demasiado alterados para hablar. El guardabosques nos condujo a su vehículo, mientras su radio crujía cobrando vida y llamaba a refuerzos. Dejamos el coche atrás. El alivio de estar lejos de esos bosques fue casi indescriptible. De vuelta en la estación, aparecieron un montón de policías y dimos nuestras declaraciones, detallando todo lo que había sucedido.
Mientras aún estábamos allí, la policía finalmente capturó a uno de esas personas. Resultó ser un tipo grande con una perilla y un tatuaje de una rosa en cada lado de su sien, con los tallos bajando por su mejilla y cuello. Quizás la peor parte de la historia es cuando los oficiales le preguntaron durante el interrogatorio por qué hacía lo que hacía, y aparentemente solo sonrió y dijo, porque podía y quería. Su voz no contenía ningún remordimiento o empatía, y parecía casi feliz al respecto, según decían. Nunca descubrimos quiénes eran las otras dos personas extrañas. Nunca supimos si formaban parte de alguna banda o si solo eran un grupo de lunáticos. Y honestamente, no estoy seguro de querer saberlo. La idea de que aún están ahí fuera, acechando en esos bosques, esperando a sus próximas víctimas es suficiente para mantenerme despierto por la noche. Después de todo esto, Claudio y yo demostramos que los bosques no están embrujados, pero eso no significa que los monstruos no los habiten. Era la última semana antes de que tuviera que regresar a la universidad, y mis amigas Sheila y Kayla decidieron que necesitábamos una última aventura antes de que el verano terminara oficialmente. Planeamos una caminata ligera por el bosque y una noche de campamento, pero nada demasiado intenso, sin intención de juego de palabras para aquellos que captaron mi broma de intenso. De todos modos, solo queríamos una escapada suficiente como para sentir que habíamos hecho algo en nuestro verano, aparte de trabajar y ver Netflix en maratón. Y el día comenzó exactamente como esperábamos. Cargamos el coche con nuestro equipo, compramos algunos bocadillos y salimos a la carretera con la música a todo volumen y las ventanas bajadas. Creo que pusimos Wrecking Ball de Miley Cyrus al menos 7 veces. La caminata que elegimos estaba a 1 hora de distancia y era un lugar que el hermano mayor de Sheila nos había mencionado. Es bastante apartado, nos dijo, pero es hermoso y prácticamente tendrán el lugar para ustedes solas. Y eso nos sonaba perfecto. En el camino decidimos que no sería una verdadera excursión de campamento sin unas cervezas, así que paramos en una gasolinera para probar suerte. Ninguna de nosotras tenía 21 años aún, pero Kayla, con su habitual confianza, entró en la tienda para intentarlo. Sheila y yo nos quedamos en el coche riendo y charlando, pero cuando Kayla salió con las manos vacías y sacudiendo la cabeza, supimos que no lo había logrado. Con voz molesta dijo, «El tipo ni siquiera quiso considerarlo». Kayla suspiró mientras se deslizaba de nuevo en el asiento del conductor. Podía notar que estaba un poco avergonzada. Kayla no estaba acostumbrada a escuchar un no, supongo. Y justo cuando estábamos a punto de rendirnos con la idea de las cervezas, un tipo que estaba llenando su tanque se acercó a nuestro coche. Parecía lo suficientemente normal, de altura promedio y un poco desaliñado, tal vez en sus 20 y tantos. Llevaba una bonita camisa de franela morada que no se veía desgastada ni sucia. Lo más notable, sin embargo, era que tenía una sonrisa amistosa. Pero algo en la forma en que se acercó tan rápido a nosotras hizo sonar una pequeña alarma en mi cabeza. Con una voz profunda y casi resonante dijo, «Hey», y luego se inclinó hacia la ventana de Sheila. «Vi que tuvieron problemas ahí dentro, ¿necesitan ayuda para conseguir algo?» Su tono parecía casual, pero sus ojos nos miraban a cada una de nosotras, quedándose un poco más de lo cómodo. Kayla, siempre la valiente, aprovechó la oportunidad. «Sí, ¿podrías conseguirnos unas cervezas? Tenemos dinero». Le entregó un billete de 20 y él asintió sonriendo. «Claro, ¿qué quieren?» Aún así, algo en su sonrisa encantadora no me terminaba de convencer. Kayla siguió hablando con él y traté de comunicar mi incomodidad en silencio con Sheila y Kayla, pero ya era demasiado tarde. El tipo ya estaba caminando hacia la tienda. Cuando salió de nuevo traía una caja de cervezas en una mano y el cambio en la otra. «Aquí tienen», dijo, entregándolo todo con esa misma sonrisa, pero luego vaciló, como si esperara algo. «Gracias, hombre», dijo Kayla rápidamente, agarrando las cervezas y dándole una especie de saludo con la mano. Sheila arrancó el coche, y antes de que el tipo pudiera decir algo más, nos fuimos. Al salir del estacionamiento, miré hacia atrás y vi que él seguía ahí, aparentemente observándonos. «Eso fue raro», murmuré. Pero Kayla lo minimizó diciendo algo como, «Relájate, solo estaba siendo amable. Tenemos nuestra cerveza, ¿no?» El camino hacia el inicio del sendero fue tranquilo, y pronto estábamos en el bosque.
rodeadas de árboles altos y el sonido de los pájaros. La caminata era preciosa, tal como había dicho el hermano de Sheila. El sendero serpenteaba entre los árboles, con la luz del sol filtrándose entre las hojas, y nosotras reíamos, tomábamos fotos y disfrutábamos de la paz que traía estar alejadas de la civilización. Pero a medida que pasaba el día, comencé a sentirme un poco incómoda. De vez en cuando creía escuchar algo, cosas simples como el crujido de una rama, el susurro de las hojas, o el sonido de un movimiento repentino a la distancia. Pero cada vez que me volteaba, no había nada ahí. Me decía a mí misma que solo eran los sonidos usuales del bosque, porque sinceramente lo eran. No importa cuánto me lo dijera, simplemente no podía sacudirme esa sensación. Y para cuando armamos el campamento, el sol ya se estaba poniendo, y nuestro pequeño rincón del bosque comenzó a oscurecerse muy rápido. Hicimos una pequeña fogata, asamos malvaviscos y abrimos algunas de esas cervezas que casi no conseguimos. Sheila y Kayla se lo estaban pasando genial, y yo en la superficie también parecía estar disfrutando, mientras seguía tratando de ignorar la inquietante oscuridad que nos rodeaba. Mientras estábamos sentadas alrededor de la fogata, fue Sheila quien mencionó los sonidos en voz alta por primera vez. ¿Ustedes escuchan eso? Srenia preguntó en voz baja, casi susurrando. Suena como, no sé, como si alguien estuviera caminando por ahí afuera. Kayla fue rápida con su respuesta diciendo, vamos, probablemente solo sean animales. Pero ni siquiera ella sonaba del todo convencida. Todas nos quedamos sentadas escuchando atentamente, pero después de un rato el ruido se detuvo y tratamos de sacudirnos el incómodo ambiente que rodeaba la fogata. Eventualmente, nos metimos en la tienda de campaña, nos acomodamos en nuestros sacos de dormir e intentamos dormir, pero el sueño no llegó fácilmente. Los sonidos afuera empezaron de nuevo. Eran tenues, pero al menos para mí, los sonidos eran inconfundibles. Todas esas ramas rompiéndose y el susurro de las hojas sonaban mucho a pasos bípedos. Mi corazón latía con fuerza, y podía notar por la forma en que Sheila y Kayla se movían en sus sacos de dormir que claramente también estaban despiertas y lo escuchaban. Después de lo que parecieron horas de estar simplemente acostada ahí, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, decidí que no podía soportarlo más. El fuego se había apagado antes de que nos metiéramos en la tienda, y quería asegurarme de que estuviera completamente apagado. Les susurré a las chicas que saldría por un minuto, y parecían estar de acuerdo en silencio. Desabroché la tienda y salí a la fresca noche. El bosque estaba completamente oscuro, excepto por un pequeño resplandor de las brasas de nuestra fogata. Agarré una botella de agua y estaba a punto de verterla sobre las brasas cuando volví a escuchar esos sonidos de susurros, solo que esta vez sonaba como pasos, y sonaban justo detrás de mí. Me congelé y recuerdo no poder respirar. Lentamente, me di la vuelta, y allí, de pie, a solo unos metros, estaba lo que solo pude describir al instante como el tipo de la gasolinera. Su rostro apenas era visible en la tenue luz, pero en ese instante mi mente supo que era él. Reconocí la franela morada de antes y quería gritar y correr, pero estaba clavada en el lugar. Estaba tan asustada que parecía que había olvidado cómo respirar. El tipo solo se quedó ahí, mirándome, sin mover un músculo, lo que de alguna manera hacía que toda la interacción fuera aún peor. Pareció una eternidad, pero finalmente encontré mi voz. «Aléjate de mí», Component Placement, grité, y el sonido pareció sacarlo de lo que fuera que estuviera. Dio un paso atrás, luego otro, y antes de darme cuenta, este tipo estaba corriendo hacia el bosque. No esperé a ver a dónde iba, corrí de vuelta a la tienda. Sheila y Kayla estaban revolviéndose al escucharme gritar. Comencé a sacudirlas y a gritar que necesitábamos irnos ya, y podía sentir mi voz temblar. Mis amigas no cuestionaron mucho lo que estaba pasando. Les empecé a decir que el tipo de antes estaba fuera de la tienda, y aparentemente eso fue suficiente para que mis amigas entraran en pánico y empezaran a empacar. Empacamos todo en tiempo récord, sin siquiera molestarnos en doblar la tienda adecuadamente. Simplemente metimos todo en nuestras mochilas y salimos corriendo por el sendero. Recuerdo que el sendero de regreso fue tan estresante, porque apenas podíamos ver nada. Estaba oscuro, y nuestras linternas no hacían mucho para iluminar el camino más allá de los árboles que estaban justo frente a nosotras. Y cada sonido que escuchábamos nos ponía erráticas, y solo nos hacía correr más rápido.
Llegamos al coche y ni siquiera había amanecido todavía. No dijimos mucho en el camino de regreso a casa, ya que todas estábamos demasiado asustadas para procesar lo que acababa de suceder. Y en retrospectiva, deberíamos haber llamado a la policía en ese mismo momento. Pero escapar era lo único que teníamos en mente en ese momento. Cuando finalmente llegamos a la entrada de la casa de Sheila, simplemente nos quedamos ahí sentadas por un momento, mirando hacia adelante. Y fue entonces cuando finalmente llamé a la policía y les informé lo que había sucedido. Les hablé del tipo de la gasolinera y les dije la hora aproximada en que lo habíamos encontrado. Recuerdo que Kayla me rogaba que colgara el teléfono con la policía, porque tenía miedo de meterse en problemas por el alcohol. Pero si este tipo era algún tipo de acusador, quería asegurarme de que la policía lo supiera. Han pasado años desde entonces, y nunca descubrimos qué quería ese tipo, o si realmente era él quien nos estaba siguiendo. Después de esa noche, decidimos que nuestras aventuras de verano habían terminado. Todavía puedo imaginar la imagen de él parado ahí en la oscuridad, mirándome, y a menudo me pregunto qué habría pasado si no hubiera salido a revisar el fuego. No es un pensamiento muy tranquilizador, pero también espero que este hombre fuera solo un acosador y no algo mucho peor. En el año 2015, mi esposa y yo, junto con nuestros amigos José y Tadeo, habíamos estado planeando esta excursión durante varias semanas. Todos trabajábamos juntos, y era raro que tuviéramos un fin de semana largo libre al mismo tiempo, dado que todos teníamos trabajos muy diferentes. Así que cuando finalmente se presentó la oportunidad, no la dejamos pasar. El plan era salir temprano el sábado por la mañana y pasar todo el día explorando la naturaleza. Habíamos trazado un sendero que prometía vistas impresionantes, y todos estábamos ansiosos por desconectarnos del mundo por un tiempo. El trayecto hacia el inicio del sendero fue pacífico. El sol apenas comenzaba a salir, así que todo el viaje tenía un color naranja increíble. Íbamos riendo, contando historias y disfrutando del comienzo temprano. Pero tan pronto como llegamos al punto de partida de la caminata, nuestra emoción se desmoronó. El cielo se oscureció casi de inmediato y en cuestión de minutos comenzó a llover a cántaros. Estaba lloviendo tan fuerte que no se podía ver nada delante de nosotros. Esperábamos que fuera solo un aguacero pasajero y decidimos esperar en el coche. Ya habíamos hecho el viaje hasta allí. No íbamos a dar la vuelta y regresar a casa tan pronto. La lluvia golpeaba el techo y las ventanas se empañaban con nuestra respiración. No era el comienzo que habíamos imaginado, pero estábamos decididos a aprovecharlo al máximo. Y después de unos 20 minutos, la lluvia disminuyó, dejando un día muy brumoso y nublado. Debatimos si deberíamos continuar la caminata, pero el sendero nos llamaba y no queríamos perder tiempo, así que agarramos nuestro equipo y salimos. No habíamos avanzado mucho antes de que la lluvia comenzara de nuevo, esta vez aún más fuerte. Era como si alguien hubiera abierto un grifo, y en cuestión de segundos estábamos empapados. Corrimos de regreso al coche riendo y maldiciendo al mismo tiempo, tratando de protegernos del aguacero. Pero cuando llegamos al coche, vimos algo que nos hizo detenernos en seco. De pie, junto a la camioneta estaba una joven. Estaba empapada hasta los huesos y su ropa pegada a su delgado cuerpo parecía hecha de harapos. Parecía que había pasado por el infierno con su cabello enmarañado y su rostro cubierto aparentemente de suciedad. Al principio pensé que tal vez estaba viendo cosas por culpa de la lluvia, pero no. Definitivamente era real y estaba de pie, justo al lado de mi coche. Aún más inquietante era que parecía estar mirando por las ventanas. Sin pensarlo grité algo como, «Oye, aléjate de mi coche». Swing más por miedo que por otra cosa. Fue instintivo, y sentí un impulso de adrenalina que me decía que algo no estaba del todo bien. Ella no se movió. Se quedó ahí mirándonos con esos ojos muy vacíos. Tenía esa mirada que un ciervo te da en medio del bosque, cuando se queda parado como una estatua. Antes de que pudiera gritarle de nuevo, mi esposa me detuvo y me dijo con voz preocupada que esperara, que me calmara. Incluso me dijo que la mujer parecía estar herida. José y Tadeo estaban en silencio, sin saber qué hacer. Yo no quería dejar que esta desconocida entrara en nuestro coche, pero no podía ignorar el hecho de que podría estar en serios problemas. Así que, en contra de mi mejor juicio, todos nos subimos a la camioneta
con la mujer sentada detrás del asiento del copiloto y mi esposa en el asiento del medio, tratando de consolarla. El coche estaba lleno, las ventanas se volvieron a empañar con el repentino aumento de cuerpos, y podía sentir la tensión en el ambiente. Pasamos de una divertida excursión a tratar con una mujer extraña y potencialmente herida en medio de la nada. La mujer no dijo mucho, de hecho no dijo nada en absoluto. Solo se sentó ahí, temblando y mirando al frente. Mi esposa pensó que tal vez estaba en estado de shock y empezó a suponer lo peor. La mujer tenía el maquillaje corriendo por sus mejillas, y era imposible saber si era por la lluvia o porque había estado llorando. Tratamos de preguntarle de dónde venía y qué le había pasado, pero no respondió. Yo seguía mirándola de reojo a través del espejo retrovisor, tratando de leer sus expresiones, pero no había nada, solo una especie de mirada vacía. Las luces estaban encendidas, pero claramente no había nadie en casa. José sugirió que deberíamos llevarla a la gasolinera más cercana y pedir ayuda, y todos estuvimos de acuerdo. No había señal de celular en esa zona, así que esa era nuestra mejor opción. Arranqué el coche y nos dirigimos por ese camino lleno de barro. Los limpiaparabrisas trabajaban a toda velocidad para mantener a raya la lluvia. Ahora sé que es fácil decirlo en retrospectiva, pero algo simplemente no me cuadraba. Sé que era una situación tensa, pero eso no era lo que me molestaba. Lo que me perturbaba era la forma en que ella simplemente apareció de la nada, su silencio, y el hecho de que no parecía afectada por el frío ni la lluvia. Era evidente para mí que esta mujer tenía problemas, y era imposible saber si era peligrosa o si simplemente estaba realmente asustada por algo. Podía notar que mi esposa y mis amigos trataban de mantener la calma, pero podía sentir la incomodidad que todos sentían, especialmente Tadeo. Estábamos a unos 2 minutos de la gasolinera cuando, de repente, la mujer comenzó a gritar, y no fue un pequeño grito, sino un sonido fuerte, agudo, gutural, que me sobresaltó tanto que casi pierdo el control del coche. Ella comenzó a sacudirse en el asiento trasero, golpeando las ventanas y los asientos, lo que me hizo imposible recuperar el control del vehículo. Hice lo mejor que pude para mantener la camioneta en la carretera, pero el camino estaba resbaladizo y antes de darme cuenta, el coche se salió del camino y cayó en una zanja. El coche se detuvo de repente, y por un momento todo estaba en silencio, excepto por el martilleo de la lluvia. Todos intentábamos recuperar el aliento, tratando de entender qué acababa de pasar. Pero entonces la mujer comenzó a reírse. Era una risa fría y vacía, que de alguna manera nos devolvió a la realidad. Se estaba riendo a carcajadas. Tenía un pequeño rasguño en la frente por haberme golpeado la cabeza con el volante, pero todos los demás parecían estar bien físicamente. Y antes de que alguien pudiera decir algo, José le gritó, «¿Qué diablos te pasa?». La risa de esta mujer terminó de manera abrupta. Sacó una pequeña cuchilla de dentro de su camisa. Parecía un cúter desde donde yo estaba sentado. Puso su codo izquierdo en el cuello de mi esposa y luego sostuvo la cuchilla con la mano derecha en el cuello de Tadeo. Dijo, «Denme todo su dinero ahora». Una de las partes más inquietantes de esta pesadilla que se estaba desarrollando era que no había ni rastro de miedo en su voz, solo una especie de satisfacción enfermiza. Y no discutimos. Tiramos todo el dinero y lo que teníamos, demasiado asustados para hacer otra cosa. Mi esposa comenzó a llorar. José maldecía por lo bajo, y yo trataba de mantenerme firme por todos. La mujer agarró el dinero, abrió la puerta del coche y empezó a correr bajo la lluvia sin mirar atrás. Nos quedamos ahí en silencio, con solo la puerta trasera abierta. Después de unos segundos, arranqué el coche de nuevo y mi esposa cerró la puerta, y condujimos el resto del camino hacia la gasolinera. Informamos del incidente, pero para entonces, obviamente, esa mujer loca ya se había ido hacía mucho. La policía tomó nuestras declaraciones, pero estaba claro que no esperaban encontrarla. Hasta el día de hoy, no tengo idea de quién era esa mujer ni de dónde salió. Pensé que tal vez era una adicta al metanfetamina o algo así, y recuerdo que durante un tiempo estuve buscando crímenes en la zona, pero nunca encontré nada que siquiera remotamente se ajustara a esa descripción. Todo lo que sé es que tuvimos suerte de salir vivos de esa situación. Esta fue una de las peores experiencias de mi vida, y aunque me alegra haber salido físicamente ileso,
Todavía pienso en ello y me enferma saber que, en algún lugar, esa mujer salvaje probablemente sigue aterrorizando a alguien más. Esta historia tuvo lugar aproximadamente hace 8 años. Voy a cambiar los nombres por anonimato, y esta es también una cuenta desechable, y será la única publicación que haré bajo esta cuenta. Verás, estaba con mi novia, a quien llamaremos Carolina. Llevábamos 4 años juntos en el momento de la historia. A ambos nos encanta el aire libre, hacer senderismo, pescar, hacer picnics, lo que sea. Nos encantaba tomar el coche, ir a un parque al azar y simplemente explorar. Una mañana de sábado decidimos hacer una caminata. Era un viaje decente para nosotros, así que llevé nuestro equipo de campamento por si decidíamos acampar o dormir en el coche en lugar de regresar a casa. Dependiendo del clima, tal vez nos aguantaríamos y conduciríamos de vuelta, porque ninguno de los dos quería dormir bajo la lluvia, aunque fuera en el coche. La caminata comenzó pacífica y agradable, con la melodía del agua corriendo. Los pájaros, insectos y otros animales del bosque es lo que nos atraía al aire libre en primer lugar. Escapar del ajetreo de la vida diaria. Era una forma de que ambos tuviéramos tranquilidad mental y despejáramos nuestras cabezas. Solíamos pasar la mayor parte del tiempo hablando sobre nuestro futuro y lo que queríamos. Una boda, el tipo de vecindario en el que queríamos vivir, la casa y todas las otras cosas que se presentan en el próximo capítulo de la vida. Hablábamos de nuestros escenarios ideales, como dónde queríamos establecer una ciudad natal, pero también un lugar para escapar en invierno, y cómo no tener hijos, con suerte, nos liberaría financieramente para lograrlo algún día. Es difícil de explicar, pero sentía que teníamos nuestras mejores conversaciones mientras hacíamos senderismo. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, comencé a sentir una extraña sensación de paranoia. Sentía que los sonidos pacíficos que nos rodeaban habían cambiado de alguna manera. Los animales tenían un tono o vibración diferente, y el agua que habíamos dejado atrás hacía mucho comenzó a parecerse a susurros. Sentía que alguien me seguía, y que alguien trataba de llamar mi atención al mismo tiempo. Rápidamente me sacudí esa sensación y continué con la conversación que teníamos en ese momento. Comencé a cansarme y pregunté si podíamos tomar un descanso. Me sorprendió necesitar un descanso, y supuse que no había tomado suficiente agua ese día, que estaba deshidratado. Después del descanso, noté un cambio en el estado de ánimo y el comportamiento de Carolina. Estaba mucho más callada de lo habitual y de mal humor. Lo ignoré y asumí que probablemente también estaba cansada, así que intenté continuar con un tema positivo de conversación para animarla. No mucho después de que se volviera malhumorada, se convirtió en una completa grosera. Cada comentario que hacía era recibido con una respuesta sarcástica o desagradable, lo que al principio me hizo pensar que estaba bromeando, pero rápidamente me di cuenta de que no era así. Le pregunté si quería dar la vuelta, tomar otro descanso o simplemente continuar en silencio, cualquier cosa para tratar de evaluar cómo podía mejorar la situación. Pero entonces nos quedamos en un silencio muy tenso. No se comunicaba conmigo en absoluto. Comencé a tratar de recordar si había hecho o dicho algo que pudiera haberla molestado, pero honestamente no podía pensar en nada. Entonces, cuando llegamos tan lejos como queríamos en nuestra caminata, Carolina tuvo un colapso maníaco absoluto y comenzó a gritar y llorar al mismo tiempo. Cuando traté de acercarme a ella para preguntarle qué estaba pasando, se volvió violenta y empezó a agitar los brazos, uno de los cuales hizo contacto directo con mi sien y me tumbó las gafas. Ahora estoy prácticamente ciego sin mis gafas, así que, como te imaginarás, necesitaba encontrarlas rápidamente o no podría ver nada. También quiero mencionar aquí que esto estaba completamente fuera de carácter para Carolina. No era una persona errática de ese tipo. Me estaba desesperando en el suelo, tratando de encontrar mis gafas como Vilma, mientras Carolina seguía agitando los brazos, y ahora corría y gritaba en la dirección opuesta. Afortunadamente encontré rápidamente mis gafas, me levanté y la perseguí. La alcancé, pero parecía completamente fuera de sí. Sus ojos no parecían vidriosos, pero se veían diferentes, como si estuviera allí pero al mismo tiempo no estuviera. Sé que suena raro, pero es la mejor forma en que puedo explicarlo. En ese momento dejó de gritar y de actuar violentamente conmigo. La senté e hice que bebiera un poco de agua.
Todavía no hablaba mucho, pero parecía un poco más tranquila. Una vez que determiné que podía caminar, empezamos a regresar por el sendero hacia el coche. Parecía que cuanto más nos alejábamos del lugar donde tuvo su colapso, más normal volvía a estar. Ahora empezaba a hablarme y a preguntar si recordaba lo que había pasado. Me dijo que no tenía ningún recuerdo de lo sucedido, y se mostró avergonzada y disculpándose por su episodio. Cuando estábamos a aproximadamente medio kilómetro del coche, parecía completamente normal de nuevo. Yo aún seguía luchando por racionalizar lo que había pasado. Nunca, nunca la había visto actuar así en los 4 años que llevábamos juntos en ese momento, y habíamos pasado por tiempos felices, así como los momentos más tristes y estresantes de nuestras vidas. Ella creía mucho en lo sobrenatural, así que estaba convencida de que algo oscuro había tomado control de su cuerpo. Yo no me creía eso, pero sabía que debía haber alguna explicación racional. Hice algunas investigaciones y descubrí que en esos bosques hay algunas plantas que pueden realmente hacerte mucho daño. Pienso que debió haber entrado en contacto con algo de alguna manera, y tal vez eso fue lo que causó el episodio. Algunas de estas plantas pueden causar manía, fiebre e incluso alucinaciones, y me hizo pensar, tal vez yo también entré en contacto con ellas y por eso me sentí ansioso más temprano ese día. Y sin tener una respuesta a esa pregunta, he elegido la solución más simple, que es simplemente no volver a hacer senderismo allí. ¿Alguien más ha experimentado algo similar? ¿Podrían compartir sus pensamientos si es que les ha pasado? Algunos de mis recuerdos más queridos de la infancia son de cuando mi madre me llevaba a las Girl Scouts. Es curioso cómo ciertas cosas se quedan grabadas más que otras. No recuerdo las galletas, pero sí recuerdo a mi mamá poniendo las insignias en mi uniforme. No estoy segura si ciertos recuerdos se han quedado más en mi mente porque perdí a mi madre, y esta era una de las actividades principales que hacíamos juntas, o si era mi pasión y entusiasmo por aprender cuando era una niña. De cualquier manera, las Girl Scouts siempre han sido una gran parte de mi vida, incluso en la adultez. He sido voluntaria constante, a pesar de que aún no he tenido la bendición de tener hijos propios con quienes compartir estas experiencias. La historia que les comparto hoy es una que nunca antes había puesto por escrito, así que por favor tengan paciencia mientras hago mi mejor esfuerzo para contarla. Era uno de los viajes anuales de campamento de la tropa, donde tendríamos comida, actividades, caminatas y una serie de otras cosas para mantener a las niñas ocupadas. Siempre ayudaba con la comida y algunas de las actividades de arte y manualidades. Usaba mi propio dinero para comprar bocadillos y alimentos aprobados, e intentaba investigar algo divertido para que los niños hicieran si no querían participar en algunas de las opciones más relacionadas con la naturaleza. Cuando era más joven siempre me sentía fuera de lugar y habría preferido algo más centrado en el arte para sentirme más cómoda y adaptarme mejor al viaje. Este viaje comenzó como cualquier otro. Los líderes de la excursión estaban compuestos principalmente por madres de los niños y otros voluntarios como yo. Una de las primeras cosas que hacíamos con la luz del día era una caminata. Siempre comenzábamos estos viajes con una caminata. Primero porque los niños estaban súper emocionados y esto les permitía conocer su entorno. Y segundo porque sabíamos que probablemente los cansaría para más tarde, lo que con suerte resultaría en una buena noche de sueño. El inicio de esta caminata no fue diferente de los otros. Era estándar y seguro que es exactamente lo que se busca en un viaje como este, lleno del bullicio de la emoción de los niños. Pero de repente sentí que todo se volvía muy silencioso. Sentí como si mis senos paranasales y oídos estuvieran tapados, y todo lo que podía escuchar era un zumbido. Después de unos segundos volví en mí y miré alrededor para hacer un inventario de las niñas, y fue entonces cuando noté que Cynthia no estaba. Caminé rápidamente hacia la fila de niños buscando a Cynthia, pero no la veía por ningún lado. Tratando de no causar demasiado pánico o preocupación, empecé a llamarla por su nombre y caminé aún más hacia adelante para ver si se había adelantado con otro grupo. Me encontré con una de las madres y le pregunté si había visto a Cynthia. Debió notar el miedo en mis ojos porque, mientras decía que no, inmediatamente caminó de regreso conmigo y comenzó a llamar a Cynthia también. Habían pasado ya unos minutos,
y habíamos alertado a todos para que se quedaran quietos mientras hacíamos un inventario para encontrar a Cynthia y ver si alguien más faltaba. Estimo que habían pasado unos 5 minutos y comenzaba a sentirse un verdadero terror. Estábamos considerando contactar a las autoridades para informar que un niño estaba desaparecido, y justo cuando estábamos a punto de hacer la llamada, encontramos a Cynthia caminando tranquilamente un poco fuera del sendero en el bosque. Corrí hacia ella para ver si estaba bien y parecía estar completamente bien. Hice un chequeo rápido y no parecía asustada, sorprendida ni fuera de lugar. Tomé su mano y algunas personas gritaron a todas las niñas que se mantuvieran en fila india y no se alejaran mientras volvíamos al campamento. Ahora bien, Cynthia normalmente era el tipo de niña tímida y callada. Estaba tarareando y conversando mucho conmigo, lo que era completamente fuera de lo normal para ella. Le pregunté en tono juguetón qué la había puesto de tan buen humor, y me dijo: «El amigo que hice en el bosque me advirtió sobre el hombre en esa cueva roja». Me detuve, realmente confundida. Le pregunté: «¿Qué quieres decir? ¿Con quién te encontraste en el bosque? ¿Alguien te tocó? ¿Te hicieron daño?». Ella solo seguía mirándome con esa sonrisa extraña diciendo que había hecho un nuevo amigo, y que eran amables y no la lastimarían. Todo volvía siempre a que debía mantenerse alejada del hombre en la cueva roja. En ese momento, sentí escalofríos en todo el cuerpo y un hormigueo en el cuello. No recuerdo qué más le pregunté ni sus respuestas exactas, solo me aseguraba de que estuviera bien y de que no hubiera encontrado a alguien en el bosque que pudiera ponerla a ella o a otros en peligro. Empecé a pensar para mí misma. ¿Realmente había visto algo o su imaginación estaba desbocada por la intriga de los vastos bosques que la rodeaban? Tuve problemas para sentirme cómoda esa noche, durmiendo inquietamente, pensando en algún hombre en una cueva roja. Afortunadamente, no sucedió ningún otro incidente ese fin de semana, y todos volvieron a casa seguros y felices. Eventualmente había enterrado la experiencia profundamente en mi mente, hasta el punto en que pasaron años sin pensar en ello, hasta que regresamos a ese mismo bosque para otro retiro de campamento. Inicialmente no recordaba nada, hasta una noche en la que estaba sentada afuera, nuevamente con problemas para dormir, y vi a una niña levantarse. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ir al baño o si necesitaba ayuda con algo. Me dijo que estaba bien, que solo tenía problemas para dormir. Le dije que yo también tenía problemas para dormir, y que a veces es difícil descansar cuando no estamos en casa, en nuestras propias camas. Ella me dijo que ese no era el problema. Me dijo que estaba teniendo malos sueños. Dijo que su amigo seguía despertándola para decirle que necesitaba ir a ver al hombre en la cueva roja, y mi corazón se hundió. De hecho, momentáneamente perdí el oído en ese momento, y le pregunté quién era el amigo que le pedía que fuera a la cueva roja. No pudo explicarlo bien, así que era difícil discernir si era alguien en la tienda quien la estaba despertando y diciéndole eso, o si realmente solo estaba teniendo una pesadilla. Pero escuchar sobre el hombre en la cueva roja nuevamente después de todos esos años, eso no podía ser una coincidencia. Puse a la niña a dormir y le dije que me avisara si la volvían a despertar. No supe más de ella por el resto de la noche. Yo tampoco dormí en absoluto esa noche, ni siquiera 5 minutos. Volví a casa al día siguiente, y nunca he regresado a ese lugar de nuevo. Hace unos años pasé ese verano trabajando como salvavidas en un resort enclavado en lo profundo de las montañas. El lugar no era exactamente un destino turístico muy concurrido, pero tenía un flujo constante de visitantes. Mucha gente solo buscaba alejarse del ruido de la vida en la ciudad, hacer unas caminatas y disfrutar de la paz y tranquilidad de la zona montañosa. El resort estaba bastante extendido, con un hotel principal, algunas cabañas dispersas por la propiedad y una piscina que en la mayoría de los días se usaba más para relajarse que para nadar. Hace unos años estaba trabajando una tarde tranquila, de esas en las que el sol está alto, y lo más emocionante que puedes hacer es tomar una bebida bien fría mientras te sumerges en una especie de siesta a medias. Estaba de guardia en la piscina, asegurándome de que nadie hiciera algo estúpido. El público habitual estaba allí, principalmente parejas casadas y jóvenes adultos celebrando eventos, específicamente una despedida de soltera.
Pero luego noté a un tipo merodeando cerca de la valla que separaba la zona de la piscina del resto del resort. Estaba vestido para nadar y simplemente estaba ahí, observando al grupo de mujeres que celebraban la despedida de soltera. Las mujeres estaban tomando el sol y paradas alrededor de la parte poco profunda de la piscina. Al principio, no pensé mucho en ello. La gente se pone curiosa y no era raro que alguien se acercara a preguntar por los horarios de la piscina o cómo obtener un pase de invitado. Pero este tipo no estaba haciendo preguntas. Simplemente se quedó ahí, mirando a las mujeres y empezó a hablarles, pero ellas parecían estar haciendo lo posible por ignorarlo. No podía escuchar lo que decía, pero podía notar por la forma en que evitaban el contacto visual y se movían incómodas que no les interesaba lo que fuera que les estaba diciendo. Después de unos minutos de esto, decidí intervenir. Caminé hacia el borde de la piscina, tratando de mantener todo casual, y le pregunté con voz tranquila si tenía una llave de la piscina. El tipo se volteó para mirarme, y su rostro quedó inexpresivo por un momento. Pensé que iba a discutir conmigo, pero en lugar de eso, solo se encogió de hombros y murmuró algo antes de alejarse. Las mujeres me dieron sonrisas de alivio, y una de ellas, una morena con una de las sonrisas más bonitas que he visto, me hizo un gesto para que me acercara. Parecía muy animada y con una voz muy sincera me dijo, «Gracias por eso. De verdad nos estaba empezando a incomodar». Traté de mantener la calma y parecer seguro, así que le dije que no era problema, que solo estaba haciendo mi trabajo. Me sentí como un idiota diciendo eso, como si fuera algún tipo de superhéroe al estilo Capitán América, pero afortunadamente no pensaron que sonaba tonto, porque justo después se presentaron. La mujer que me hablaba se llamaba Abby, y luego me presentó al resto de las chicas, Rocío, Clara, Paula y Brenda. Recuerdo a todas. Estaban celebrando la despedida de soltera de Brenda. Charlamos un poco. Ellas se estaban quedando en una de las cabañas por el fin de semana, y resultó que estaban planeando una pequeña reunión esa noche. Me invitaron a unirme, y siendo un chico soltero sin mucho más que hacer, pensé, ¿por qué no? Más tarde esa noche me dirigí a su cabaña. El sol se estaba poniendo y la temperatura había bajado considerablemente. La cabaña era acogedora, con un pequeño porche y una vista que daba al bosque. Dentro las chicas habían preparado bebidas, bocadillos y había música sonando suavemente de fondo. Éramos solo los 6, y el ambiente era relajado y muy agradable. Supongo que invitaron a algunos chicos más que habían conocido esa tarde, pero fui el único que realmente apareció. Charlamos un poco y nos reímos, y después de unas copas, algunas de las chicas empezaron a ponerse un poco aventureras. Brenda, la amiga de la despedida de soltera, sugirió una caminata nocturna. No me entusiasmaba mucho la idea, pero no quería ser el aguafiestas, así que simplemente acepté. No porque tuviera miedo, sino porque, trabajando ahí, sabía qué tipo de animales rondan esos bosques por la noche, y no soy muy fan de eso. Pero agarramos algunas linternas y nos dirigimos al bosque, manteniéndonos en un sendero que rodeaba el resort. Mientras caminábamos, los sonidos nocturnos habituales nos rodeaban. Grillos fuertes, el crujir ocasional de las hojas, ya sabes, sonidos típicos del bosque. Pero después de un rato comencé a escuchar algo más. Al principio era silencioso, como si alguien estuviera caminando a cierta distancia detrás de nosotros, pero cada vez que me giraba, no veía nada más que oscuridad. Eventualmente Abby se veía visiblemente asustada, y muy nerviosa preguntó si habíamos escuchado algo. Todos nos detuvimos escuchando atentamente, y ahí estaba otra vez. Eran como movimientos erráticos y rápidos en algún lugar cercano, en la oscuridad. No era solo el típico sonido del viento soplando entre los árboles, sino algo que sonaba más deliberado. Nos miramos entre nosotros, y fue entonces cuando Rocío dijo que ya había tenido suficiente. Ella y Brenda decidieron regresar a la cabaña, y no las culpé. El resto de nosotros las seguimos, manteniendo un paso rápido, y para cuando llegamos de vuelta, el ambiente había cambiado. La energía divertida y relajada de antes se había esfumado y había sido reemplazada por una tensión nerviosa. Cerramos las puertas con llave e intentamos sacudirnos la sensación de ser observados, pero no fue fácil. Nos quedamos un rato intentando reírnos de la situación, pero algo era diferente en toda la noche. Al menos hablando por mí, no podía dejar de sentir que alguien o algo había estado con nosotros en el bosque.
Y en un momento de monumental estupidez, Paula y Brenda decidieron volver a salir. Varios minutos después escuchamos pasos fuera de la cabaña. Bajamos la música y empezamos a escuchar atentamente. Sonaban como pasos que rodeaban el lugar. Cada paso era muy lento, y podíamos oír la madera crujir con cada pisada. No sonaban como los pasos de Paula y Brenda. Eran pesados y metódicos. Rocío, que había sido la más afectada por la caminata, se congeló en ese momento y preguntó: ¿cerraron la puerta de atrás con llave? Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta de atrás. Estaba asustado, pero trataba de parecer más valiente de lo que me sentía. Agarré una linterna por alguna razón y me dirigí a esa puerta trasera verificando la cerradura. Estaba segura, pero sabía que alguien estaba afuera. Solo podía ver un poco a través de la ventana de la puerta, y era completamente posible que alguien estuviera parado justo fuera de mi vista. Cuando me di la vuelta hacia el grupo, escuché un fuerte estruendo en la parte delantera de la cabaña. Antes de que pudiera reaccionar, Paula y Brenda irrumpieron en la sala de estar gritando que alguien las había estado persiguiendo en el bosque. Me acerqué a la puerta esperando calmarlas, y justo antes de cerrarla miré hacia el frente de la cabaña y ahí lo vi. Este tipo venía corriendo directamente hacia mí, con una capucha sobre la cara. Me tumbó al suelo en un instante, y sentí cómo el aire salía de mis pulmones cuando me derribó. Era fuerte, más fuerte de lo que esperaba, y estaba alcanzando algo en su cintura. No podía ver qué era, pero supuse que si estaba buscando algo allí, no era nada bueno para mí. Todo lo que sabía era que tenía que luchar, pero estaba teniendo problemas para quitármelo de encima. Y justo cuando pensé que estaba acabado, escuché un fuerte golpe y el peso sobre mí cambió. Miré hacia arriba y vi a Abby de pie sobre nosotros, sosteniendo un palo de golf, y su rostro estaba pálido pero decidido. Lo golpeó fuerte en el costado de la cabeza y quedó completamente inconsciente en el acto. Llamamos a la policía de inmediato y sorprendentemente llegaron rápido, dado lo remoto del resort. Resulta que este tipo era el nuevo encargado de mantenimiento, alguien que había comenzado a trabajar en el resort solo unos días antes. Al parecer, había estado usando su posición para observar el lugar, y Dios sabe qué tenía planeado para esa noche. Obviamente presentamos cargos y fue arrestado en el acto. Si esa chica no hubiera actuado rápido, tal vez no estaría aquí escribiendo esto. Con todo lo que pasó, todavía me sorprende que haya gente en el mundo que sea tan malvada. Este hombre no parecía tener otro motivo que simplemente hacernos daño a mí y a esas chicas. Mi ahora exnovio, novio durante la historia, a quien llamaré Ramiro, y yo tratábamos de viajar y hacer escapadas tanto como fuera posible. Nos encantaba explorar nuevos lugares y alejarnos, aunque solo fuera por unos días. Y dicho esto, somos bastante introvertidos y nos gusta hacer nuestras cosas por nuestra cuenta. Cuando hacemos senderismo o acampamos, preferimos hacerlo en lugares apartados y no en campings o senderos abarrotados, donde estás literalmente hombro con otras personas. Decidimos visitar un nuevo sendero para hacer una caminata, que era bastante empinado, del que Ramiro había escuchado a través de un amigo del trabajo. Pensamos que pondría a prueba nuestros límites y sería una pequeña escapada agradable por unos días. Tenemos una tienda de campaña enorme y otras comodidades para estar cómodos, y yo estaba realmente emocionada de alejarnos de todo. Llegamos al lugar y montamos un campamento improvisado en un terreno plano donde estaríamos protegidos del viento durante la noche. Comenzamos la caminata masiva, y aunque estaba emocionada, también me sentía nerviosa. Sin embargo, mi emoción se convirtió en molestia cuando nos topamos con otra pareja que también estaba caminando por el mismo lugar. Digo que me molesté, pero realmente no fue tanto. Todos tienen el mismo derecho a un lugar público como nosotros. Es solo que soy muy ansiosa y una persona socialmente torpe. La pareja se nos acercó y se presentó, y fuimos educados e iniciamos una pequeña conversación. La pareja era de hecho bastante encantadora, y las preguntas que nos hicieron y la información que compartieron nos hicieron sentir a Ramiro y a mí bastante relajados. Nos preguntaron si queríamos continuar la caminata juntos, y dado que el viaje era largo, aceptamos, pensando que podríamos dar la vuelta si ya no queríamos compañía. Como dije, la pareja era encantadora.
Eran muy informativos sobre el área y me resultaban fáciles de hablar, a pesar de que generalmente soy terrible para mantener una conversación con gente nueva. Habíamos estado caminando unos 45 minutos cuando empecé a quedarme un poco atrás. El hombre, a quien llamaré Matías, no compartiré los nombres reales que nos dieron, se quedó detrás de mí y comenzó una conversación. Y aquí es donde las cosas empezaron a ponerse un poco raras. Empezó a mencionar mi físico y a preguntar qué tipo de entrenamientos hacía, diciendo que su pareja estaba tratando de tonificar sus glúteos y mantenerse en forma. Puso su mano sobre mi brazo y mano diciendo, «Mira esa definición, debes dedicar mucho tiempo al día de brazos». Retrocedí, algo en shock, y también queriendo salir de ahí lo más rápido posible. 5 minutos antes lo encontraba encantador y entrañable, y ahora sentía que sus ojos estaban sobre mí, dándome vibras muy raras. Alcancé a Ramiro y traté de susurrarle lo que estaba pasando, y él me contó que la chica también había comenzado a actuar raro. Hizo un comentario sobre su paquete, y se aseguró de decir que no se refería a la mochila. Totalmente asqueados en ese punto, decidimos simplemente regresar y agradecerles por la buena conversación. Afortunadamente, ellos querían terminar la caminata, y nosotros pudimos simplemente salir de allí y regresar a nuestro campamento. Después de comer algo me di cuenta de que tanto mi brazalete como mi anillo habían desaparecido, y no lograba entender cómo los había perdido. Nunca me los quito y no era probable que simplemente se cayeran. Después de 15 minutos de buscar en mis bolsas me detuve en seco. Me incliné hacia Ramiro y le dije, «Matías me tocó el brazo y la mano durante la caminata cuando estaba elogiando mi definición. ¿Crees que pudo habérmelos robado sin que me diera cuenta?» No estábamos seguros, y Ramiro me dijo que por la mañana volvería al sendero para ver si encontraba algo en el suelo. Nos fuimos a la cama temprano sabiendo que nos levantaríamos temprano para buscar las joyas perdidas y luego regresar a casa. En medio de la noche, me despertó el fuerte sonido de una rama rompiéndose y lo que parecía ser un susurro o algo por el estilo. En ese momento finalmente reaccioné y sacudí a Ramiro para despertarlo. Él también debió haberlo oído, porque en ese momento puso un dedo sobre sus labios para decirme que me quedara callada, mientras abría la cremallera de la tienda de campaña para echar un vistazo. Lo siguiente que supe fue que estaba gritando, «Oye, ¿qué estás haciendo allí?» Era la pareja de antes. Dijeron que habían pasado por nuestra área y querían despertar a quienes estuvieran ahí porque habían visto un oso y temían que pudiera atacar el campamento. Ramiro les agradeció la información, pero les dijo que ya estábamos bien. Luego volvió a la tienda y nuevamente me hizo una señal con el dedo para que guardara silencio. Mantuvo sus ojos fijos en la ventana de la tienda de campaña y no habló durante unos 5 minutos. Luego me miró y dijo, «Toma todo lo que puedas y vete al coche». Fui a hablar, pero él simplemente repitió la misma frase. Salimos y recogimos todo lo que pudimos. Incluso agarró la tienda de campaña y comenzó a meterla a medio armar en la camioneta, y simplemente salimos disparados una vez que teníamos lo esencial. Finalmente logré que me explicara qué estaba pasando. Me dijo que Matías, el tipo de antes, parecía tener un cuchillo en la mano y otro enfundado cuando salió de la tienda, y dijo que no se sentía seguro quedándonos allí y quería irse lo antes posible. Una vez que llegamos a casa y empezamos a sacudirnos esa terrible pesadilla de nuestras mentes, decidí buscar los nombres de esa pareja en Facebook. Ahora, lo único que encontré fue que esos 2 nombres eran los de una pareja que había muerto en un viaje de campamento unos años antes. Y no, esto no es una historia de fantasmas. Había una foto de la pareja que trágicamente había fallecido, y no eran las 2 personas que habíamos visto. ¿Por qué razón maliciosa estarían usando esos nombres falsos? ¿Era solo para robar cosas o algo peor? Me alegra que nos levantáramos y nos fuéramos de inmediato, o podríamos haber descubierto cuáles eran realmente sus intenciones. Nunca pensé que un simple viaje de fin de semana podría convertirse en la peor pesadilla de mi vida. Mi nombre es Lara, y lo que estoy a punto de contarles me marcó de una manera que aún, años después, sigo luchando por procesar. Recuerdo cada detalle con claridad como si hubiera ocurrido ayer. El miedo que experimenté esa noche todavía me acecha, y cada vez que lo recuerdo, siento un nudo en el estómago. Era una tarde de verano. Mi novio, Ricardo,
y yo decidimos hacer un viaje por carretera desde nuestra ciudad en el norte de México hasta un pequeño pueblo turístico en el sur. No era la primera vez que viajábamos juntos, y nos encantaba la idea de recorrer nuevos lugares, disfrutar del paisaje y alejarnos de la rutina por unos días. Habíamos planeado parar en varias ciudades pequeñas, comer en restaurantes locales y acampar bajo las estrellas una de las noches. Parecía el plan perfecto. Salimos temprano esa mañana. El sol apenas asomaba por el horizonte, y estábamos emocionados. La carretera estaba despejada. Solo algunos autos pasaban de vez en cuando. Con el paso de las horas, el paisaje árido del desierto fue dando lugar a montañas y verdes llanuras. Estábamos relajados, riendo y hablando de todas las cosas que haríamos al llegar. Cerca de las 5 de la tarde, el clima comenzó a cambiar. Las nubes se amontonaban en el cielo, y la luz del día, aunque todavía presente, se veía opaca y grisácea. Ricardo me dijo que tal vez sería mejor acelerar un poco para llegar antes de que la tormenta nos atrapara en la carretera. Asentí, y continuamos el viaje sin problemas, pero sentía una leve incomodidad en el pecho, como si algo no estuviera bien. Aproximadamente una hora después, cuando estábamos atravesando una carretera desolada rodeada de montañas y campos, vimos a un hombre parado al borde del camino. Era un hombre mayor de unos 60 y tantos años, con una barba gris descuidada y un sombrero viejo. Vestía ropa simple, algo sucia y sostenía un bastón. Tenía la mano levantada pidiendo aventón. «¿Qué hacemos?», pregunté, sintiendo una leve inquietud al verlo. Ricardo dudó un segundo, pero luego respondió: «Parece que necesita ayuda. Tal vez podemos llevarlo a la siguiente ciudad. No parece que esté muy lejos». Aunque algo en mi interior me decía que no era una buena idea. No quise sonar paranoica ni insensible. Ricardo siempre había sido más confiado que yo, y no quería parecer desconfiada de todo. Después de todo, estábamos en México, un país donde la hospitalidad y la ayuda al prójimo son valores importantes. Así que frenamos el auto junto al hombre, quien rápidamente se acercó. Nos saludó con una sonrisa forzada y una voz rasposa que me puso la piel de gallina. «Buenas tardes, muchachos. ¿Me podrían acercar a la ciudad? No está muy lejos», dijo, señalando hacia el horizonte. Ricardo asintió y le indicó que subiera al asiento trasero. El hombre lo hizo con algo de dificultad, apoyándose en su bastón, pero una vez dentro se acomodó y agradeció nuestra amabilidad. No tardamos más de un minuto en retomar el viaje, pero la atmósfera dentro del coche cambió por completo. Aunque traté de convencerme de que todo estaba bien, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. El hombre se presentó como Ramón. Dijo que venía de una comunidad rural cercana y que estaba en la ciudad por asuntos personales. Su tono era cordial, pero algo en su manera de hablar me incomodaba. Era como si midiera cada palabra, como si ocultara algo detrás de su sonrisa. Ricardo trataba de mantener la conversación ligera, pero yo me mantenía callada, observando por el retrovisor cada uno de los gestos de Ramón. Pasaron unos 20 minutos y la ciudad seguía sin aparecer. Las nubes se volvían más oscuras y la lluvia comenzó a caer de manera intermitente. Ramón, quien había estado relativamente tranquilo, empezó a hacer comentarios que me pusieron aún más nerviosa. «No hay mucha gente por aquí, ¿verdad?», dijo de repente mirando por la ventana con una sonrisa que me pareció siniestra. «Es raro ver un carro pasar. Es un buen lugar para perderse, ¿no creen?». Mi corazón dio un vuelco. Miré a Ricardo, pero él parecía no haber notado el tono inquietante de las palabras del hombre. Intenté calmarme, diciéndome a mí misma que solo eran nervios, que estaba exagerando. «Sí, es una zona tranquila», respondió Ricardo sin darle mayor importancia, pero yo no podía quitarme la sensación de encima. Ramón empezó a hablar más, y sus comentarios se tornaban cada vez más incómodos. Hablaba de la soledad del desierto, de lo fácil que sería desaparecer en un lugar tan remoto. Hablaba de cómo la gente podía hacer cosas terribles sin ser vista. Entonces, sentí su mirada fija en mí. A través del espejo retrovisor, noté que Ramón no apartaba los ojos de mí. Era una mirada fría, vacía, como si estuviera evaluando cada parte de mi ser. Me sentí vulnerable, expuesta. Quise decirle a Ricardo que parara el coche, que dejáramos al hombre ahí, pero antes de que pudiera hablar, Ramón se inclinó hacia adelante entre los asientos. «Ustedes son una pareja bonita. Deben cuidarse mucho el uno al otro.
dijo su voz más grave de lo que había sido hasta ahora. Ricardo, aún sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo, le agradeció con una sonrisa. Yo, en cambio, no podía moverme. Estaba congelada en mi asiento, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Y entonces, Ramón dijo algo que me hizo querer salir corriendo. Espero que estén listos para defenderse si algo les pasa en este camino. Uno nunca sabe cuándo alguien puede atacarlos. Fue en ese momento cuando lo vi. Ramón, con una calma inquietante, sacó un cuchillo pequeño de su bolsillo y lo sostuvo entre sus manos, jugueteando con él mientras mantenía su mirada fija en mí. Mi respiración se aceleró. No podía hablar, no podía pensar. Miré a Ricardo, quien finalmente notó la gravedad de la situación. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el cuchillo, y sin pensarlo 2 veces aceleró el coche. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó Ramón. Su voz sonaba más amenazante. «No tienen que ir tan rápido. No se preocupen, no les haré nada. Si se comportan». Esas palabras fueron suficientes para que Ricardo decidiera cambiar de plan. En lugar de continuar hacia la ciudad, giró bruscamente en una intersección y tomó el camino hacia la comisaría más cercana, la cual habíamos visto en un cartel unos kilómetros atrás. Ramón pareció darse cuenta de lo que estábamos haciendo porque de repente dejó de hablar. Su expresión cambió, se volvió más tensa. Agarró el cuchillo con más fuerza y yo sentí que mi corazón se detenía. «No quiero problemas», dijo finalmente. «Pero si no bajan la velocidad, se los aseguro, va a haberlos». Ricardo no dijo nada, solo miraba hacia adelante, concentrado en llegar a la comisaría lo más rápido posible. El silencio en el coche era ensordecedor. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada y acelerada, mientras Ramón se mantenía en su lugar, con el cuchillo aún en mano. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de la comisaría a lo lejos. En ese momento Ramón debió entender lo que estaba pasando, porque sin previo aviso, abrió la puerta del coche mientras aún estaba en movimiento y saltó a la carretera. Ricardo frenó de golpe, y yo apenas podía procesar lo que acababa de ocurrir. Ramón se levantó rápidamente del suelo con el cuchillo aún en la mano y nos miró fijamente antes de desaparecer entre los arbustos al costado del camino. Nos quedamos en silencio por un momento sin saber qué hacer. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente y sentí que iba a desmayarme. Ricardo finalmente logró hablar. «Vamos a la comisaría ahora». No discutí. Arrancamos el coche y nos dirigimos a la comisaría. Al llegar contamos todo lo que había pasado, pero cuando los oficiales fueron a buscar a Ramón, ya no lo encontraron. Desapareció en la noche, como si nunca hubiera estado ahí. Esa experiencia me marcó de por vida. Aunque traté de olvidarlo, todavía siento un nudo en el estómago cada vez que pienso en lo cerca que estuvimos de algo terrible.